Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar presentes en otra edición de Doppler Academy en el marco de esta serie de webinars y seminarios donde, bueno, vamos hablando un poco de lo que es marketing digital y todas estas técnicas que los van a ayudar, obviamente, a hacer crecer su negocio online y aprender un poco más sobre lo que es el mundo, justamente dicho, del marketing digital. Mi nombre es Nacho Crespo, yo soy parte del departamento de Partners Integraciones de Doppler, de la herramienta de email marketing, y en el día de hoy vamos a estar disfrutando un seminario que va a estar a cargo de José Fachín. José, para aquellos que no tienen la suerte de conocerlo, me imagino que deben ser pocos, es consultor de marketing digital, también es especializado en lo que es social media, es director de contenidos de SEMrush en español, y hoy nos va a estar hablando un poco sobre cómo optimizar el SEO on-page de un sitio web o de nuestro blog. Nos va a estar contando de manera simple para que todos lo podamos entender, aquellos que no tenemos conocimiento o que es la primera vez que nos asumamos a estos términos, nos va a estar mostrando cómo optimizar el SEO de nuestro sitio, de nuestro blog. Obviamente la finalidad de esto es mejorar nuestro posicionamiento natural cuando se realizan las búsquedas en Google, pero también va a estar centrándose en explicarnos qué es el SEO, cuál es su importancia, y nos va a comentar cuáles son las herramientas que podemos utilizar y también cómo podemos adaptar el contenido para mejorar nuestro posicionamiento. Bueno, aquellos que tengan ganas también de ir siguiendo en vivo pueden obviamente seguir a José en Twitter. Va a estar teniendo actividad durante el webinar. Su Twitter es @fachinjose, Fachín con doble C. También pueden hacer preguntas a través de Twitter utilizando el hashtag Doppler Academy. Y bueno, cualquier duda o consulta también lo pueden hacer a través de la herramienta. José va a estar haciendo diferentes pausas durante el transcurso de su seminario y va a ir respondiendo las preguntas que ustedes tengan. Así que sin más palabras los voy a dejar con José. Voy a hacer el cambio de presentador para que él pueda tomar la palabra, ¿sí? Les agradezco mucho por la presencia y los dejo con José. Perfecto. Se está viendo mi ordenador, ¿verdad? Así es. Vale. ¿Se ve bien la pantalla? Se ve perfecto, José. Muy bien. Muchas gracias, Nacho. Nuevamente vamos a presentar el tema para empezar a calentar motores. Hoy vamos a hablar de cómo mejorar el SEO de tu web, de tu sitio web. Vamos a empezar de a poquito, vamos a empezar hablando de cosas elementales, vamos a empezar hablando de qué es esto del SEO, pero más pensado principalmente dentro de tu página web. Antes de ello, me voy a tomar la libertad de presentarme y de volver a mostrar cosas como las que dijo Nacho recién, para todos aquellos que les guste participar en los eventos también compartiendo imágenes o comentarios en Twitter. El hashtag que estamos haciendo es Doppler Academy, lo tienen arriba aquí. Yo soy José Fachín, obviamente se nota a la legua que soy argentino, de la ciudad de Córdoba, aunque vivo hace 15 años en España, de los cuales más de 14 son aquí en la ciudad de Barcelona. Me dedico desde hace aproximadamente unos 3 años y medio al mundo del marketing digital. En este momento soy consultor de marketing digital especializado en marketing de contenidos, director de contenidos para una empresa de estudio de la competencia y SEO como SEMrush, y todo esto ha hecho que el SEO en este momento sea uno de los factores que más está influenciando dentro de las acciones y estrategias que estoy haciendo. Porque los contenidos no solamente los encaramos como una manera de ofrecer calidad y fidelización a clientes, sino también como de captar nuevos leads o nuevos visitantes. Por eso este factor SEO acompaña muchísimo a todo lo que tiene que ver con una estrategia de contenidos. Aquí tienen mi usuario de Twitter, como explicó Nacho recién, Fachín José, Fachín con doble C, y mi página web. A su vez también pueden, si les apetece, ver la página de SEMrush, que es la herramienta que les comentaba, que luego a lo largo de la
de la presentación tengo un regalito de Zenros para vosotros. Empezamos hablando de qué es el SEO. Más precisamente de qué es el SEO on page. El SEO dentro de un sitio web. El SEO en líneas generales es todos los procesos y técnicas de optimización que podamos hacer para mejorar nuestra visibilidad en buscadores. En buscadores en general. Lo que pasa es que para la mayoría del mundo, yo diría que casi el 90 y pico % de las personas, excepto en Rusia y en China que se mueven otro tipo de navegadores, todo esto se llama Google. Pero bueno, en esta conferencia lo que vamos a ver es lo que yo puedo hacer. Sobre todo si recién empiezo o si ya tengo mi web desde hace un par de meses o inclusive años, pero no conozco o no entiendo mucho qué es este tema, yo siempre recomiendo que no te metas a comprar enlaces, que no te metas a hacer cosas raras o a hacer estrategias raras fuera de tu página web cuando tu casa no está en orden. Entonces, exactamente eso es el SEO on page, es decir, poner tu casa en orden. Son aquellas acciones o estrategias o técnicas que utilizo dentro de mi propia página web para optimizarla lo mejor posible para que sea más fácil posicionarse en esos motores de búsqueda en Google puntualmente. Es decir, ponemos nuestra casa en orden. Eso hace el SEO on page. ¿Vale? Entonces, otra de las preguntas que va a surgir a lo largo de esta charla es ¿por qué es importante el SEO? Cuando hablamos de estrategias de marketing digital, llegamos a la conclusión de que son importantes casi todas, dependiendo para qué y dependiendo cómo, pero el SEO tiene en estos días una importancia bastante, como quien diría, valga la redundancia, importante, como quien diría clave, porque ya no estamos hablando de un internet en el que había poca gente, ya no estamos hablando de un internet en el que hay muy poca competencia. El internet de día de hoy es masivo. Solamente tener una página web no te garantiza ni siquiera que te encuentre una persona. Puedes pasar meses hasta que quizá te vea alguien. Entonces todo esto hace que el SEO cobre una importancia mucho más grande. Pero te voy a mostrar algunos números. Están un poquito enfocados aquí en España porque es donde me muevo y donde estoy desarrollando el 90% de mi actividad profesional, pero estos números los podríamos llevar un poco hacia cualquier lado. Por ejemplo, aquí en España, según estudios de entidades públicas, se dice que el 84% de los españoles consulta en Google antes de comprar. Eso significa, si hablamos de una sociedad que tiene más de 50 millones de habitantes, significa que muchísima gente de cualquier edad está buscando información en Google. Busca solo información antes de comprar. No importa que luego lo compre en internet o lo compre en una tienda física, pero la información la busca. Por lo menos una vez al mes el 84% de los españoles. Es muchísima gente. Siguiendo con este razonamiento de números, también este mismo ente nos dice que el 74% de los usuarios que usan internet habitualmente compran online, aunque sea una vez al mes. Otra vez estamos hablando de cifras millonarias de personas que están ya no solo buscando información, sino que también comprando en internet. Y si seguimos con la misma tema de los datos, veremos que también este ente nos dice que el 80% de los usuarios reconoce que no suelen pasar de la primera página de Google. ¿Qué quiere decir con esto? Que si nuestro posicionamiento no es bueno, quizá nunca lleguen a encontrarnos. Y teniendo en cuenta que la página de Google solo tiene 10 posiciones, estamos hablando de un trabajo bastante complicado y de un trabajo bastante pensado a largo plazo y con estrategias ya no básicas, sino poniendo un poco más de esfuerzo a nivel organizativo y a nivel corporativo. Pero todo lo que vamos a ver ahora es como partes que se tendrían que ya estar dando por hecho dentro de tu web, algunas un poquito más complejas, pero la mayoría de ellas, sobre todo las primeras, son básicas. Es decir, que tomando estos tres datos, podemos llegar a decir, para el que le apetezca tuitearlo, ahí tienen un código QR que les dejaría tuitearlo directamente, podríamos decir que optimizar el SEO de nuestro sitio web va a potenciar tus ventas, va a potenciar nuestras ventas. Si
el 84% de la gente compra en Internet, el 80% no pasa de la primera página y el 90% está metido buscando información en Internet, ya sea por medio de nuestro blog, ofreciendo la información, o por medio de nuestras páginas de servicios o productos, o nuestra tienda online o e-commerce, el salir en las primeras posiciones de Google nos va a potenciar exponencialmente nuestras posibilidades de vender. Una vez que tenemos claro qué es esto del SEO on page, es decir, esa optimización para que... bueno, la mayoría de la gente diría optimización para salir primero en Google, como suelen decir la mayoría de mis clientes, no. Es optimización de contenidos y de página web para intentar mejorar tu posición para poder llegar a estar primero en Google. Esto no es tan fácil. Si fuera tan fácil, vale. Entonces arrancaríamos ahora con 12 técnicas. Para hoy he tratado, la verdad que podría poner muchas más, pero he tratado de hacerlo de una manera sencilla. Y estas 12 técnicas para mejorar el SEO de tu sitio web, empezaríamos resumiéndolas con la principal, una que cada día está teniendo más y más fuerza dentro del algoritmo, una que varios SEOs y varias personas que se dedican o nos dedicamos indirectamente al SEO, no terminamos de congeniar cómo hace Google para darse cuenta de estas cosas, pero que es una de las técnicas o uno de los puntos fundamentales es la optimización de usuario, como le suelen llamar el UX. Esta mejora de la experiencia del usuario cada día tiene un peso más específico dentro de los algoritmos. Esto hace que ya no importe tanto la cantidad de contenido que publico habitualmente como la calidad que tenga ese contenido. Esto hace que, como el ejemplo que voy a mostrar ahora, que la sensación, no solamente el que nuestro usuario se deslice cómodo dentro de nuestra página web, sino que el usuario esté feliz, esté contento utilizando nuestra web. Web que sean amigables, que tengan una arquitectura de la información coherente, que el cliente no tenga que dar 800 clics para llegar a determinadas partes de nuestro e-commerce o de nuestra página web, que el cliente no se sienta... preocupado porque no comprende dónde y cómo está la información. Toda esa fluidez, todo eso es muy, muy, muy importante cuando hablamos de experiencia de usuario. A la vez que él se quede en nuestra página web, esté más tiempo en nuestra página web, eso es un indicador que le va a decir a Google que él se siente cómodo. Por ende, tenemos que tener una página optimizada en base a que ya no es un menú que el cliente vaya haciendo clic para ir buscando, sino que ya es mucho más. Es un menú optimizado a la forma en que cada tipo de cliente busca información. Hay un término en inbound marketing que se denomina buyer persona. Buyer persona sería ese cliente ideal. Yo iría más allá, combinaría esta optimización de SEO on page con ese buyer persona. Es decir, optimizaría mi web de acuerdo a cómo me buscará la información este cliente ideal que yo tengo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no es lo mismo si me dedico a un nicho en que los usuarios, la mayoría son personas adultas, no muy duchas en esto de Internet, disculpen. No muy duchas en este tema de Internet. No es lo mismo si estamos hablando de que tengo una página web de juegos, o una página web enfocado a jóvenes, a millennials, todo este tipo de gente que ya tiene un dominio más amplio de lo que es Internet. Todo este tipo de cosas siempre deben estar muy bien delimitadas. Y la mayoría dirá, vale, pero ¿esto cómo influye? Esto influye en que el cliente se quede más tiempo, en que el cliente pueda hacer cosas en tu web, pueda hacer su compra si está haciendo un e-commerce, pueda terminar de leer tranquilo un contenido si está en un blog o en un periódico online. Todas esas sensaciones influyen muy, pero muy de cerca en este posicionamiento nuevo que nos está poniendo de cara a Google, muy enfocado a los clientes. No se olviden que por más que Google tenga la supremacía en el tema de buscadores, toda la gente que usa sus servicios son sus clientes. Porque a pesar de lo que la mayoría de la gente cree, Google no deja de ser una empresa que basa todos sus ingresos en la publicidad y en los productos tecnológicos que vende. Entonces el buscador en este momento es la base
de toda esa información que él puede generar para luego vender AdSense, es decir, publicidad, y él necesita mantener a sus clientes contentos. Por ende, sus clientes son nuestros usuarios, es decir, tienen la misma necesidad que nosotros. Pasando al segundo punto, Nacho, si ves que alguien hace alguna pregunta sobre el tema, interrumpe tranquilo. Sí, José, Dime. de momento estamos sin ninguna pregunta, pero se acaba de sumar Vale. una. Mira, te voy a cambiar. Preguntan desde Dime. Perú. Quisiera saber si van a publicar esta presentación para que viene el link. Sí, le respondo ahora en Sí. vivo que luego de lo que es el webinar se va a estar enviando toda la información. Eso es todo, José, Perfecto. así que te dejo que Muy bien, sigas. seguimos entonces. La segunda. La segunda es la elección estratégica de palabras clave. Para los que no comprendan qué es una palabra clave, aunque creo que cada día queda menos gente que esté en internet que no sepa lo que es, son los términos o las frases que la gente pone en la barra de búsqueda de Google para encontrar algo o inclusive para encontrar un producto o para encontrar una respuesta a sus necesidades o preguntas. Esta frase, en líneas generales, lo que hace es, cuanto más gente lo usa, se convierte en una tendencia de búsqueda. Estas tendencias de búsqueda se llaman en inglés keywords y en español palabras claves. Estas tendencias de búsqueda normalmente cambian de acuerdo a los nichos y se caracterizan principalmente por tener dos parámetros. Uno es el volumen de búsqueda, significa la cantidad de gente mensualmente que la está buscando, y el otro es la importancia o relevancia. Es decir, si yo estoy en un nicho de mercado en el cual estoy vendiendo calzados de mujer y me estoy posicionando para neumáticos de coche, la relevancia, por más que tenga muchísimo volumen, he buscado un ejemplo extremo, pero por más que tenga muchísimo volumen, esa palabra clave también me va a estar trayendo gente que no está interesada en mis productos, lo que va a hacer que tenga un alto porcentaje de rebote, es decir, gente que venga y se vaya, o en su defecto, si el contenido está enfocado a eso, el resto de mi web no voy a poder ofrecer algo más para que esa persona termine el circuito, no solamente entrando por un contenido, sino que terminando en una potencial compra. Aunque ese caso que yo he seleccionado es un caso extremo, pero normalmente sucede esto. Hay muchas páginas web, hay muchos clientes que se obsesionan con posicionar palabras claves que luego a la larga no tienen relevancia en sus resultados comerciales. Por eso también hay que tener mucho cuidado con esto. Por ese motivo he elegido el término estratégico. No solo va porque es la palabra que más me vende, ni solo va porque es la palabra que más búsqueda tiene. Debe tener un balance entre las dos y algunas otras cosas más, como por ejemplo la dificultad. No es lo mismo posicionarse para palabras claves que ya hay muchos grandes competidores, o sea, es decir, páginas web muy potentes posicionadas, que posicionarse para palabras claves nuevas o de muy poca relevancia. Entonces, de acuerdo al estado en el que esté nuestro proyecto, si está en un nivel inicial o si está en un nivel medio, pero no tiene autoridad, aquella autoridad de dominio que se dice en SEO, necesitaremos apuntar a nuestras palabras claves a un nivel de tabla medio-bajo, por decirlo de alguna manera. Para esto, lo mejor que podemos hacer es utilizar herramientas. Las herramientas son las que más nos van a facilitar. Uno de los principales errores que cometíamos la mayoría cuando empezamos es, creo que me buscarán con esto, o directamente poníamos la palabra clave en Google, que nosotros pensábamos que era la palabra clave, y veíamos que había resultados y creíamos que ya teníamos la palabra clave. Es que siempre hay resultados por las palabras clave. Por ese motivo hay que tener en cuenta que esto va mucho más allá de eso y debemos utilizar herramientas como, por ejemplo, la misma que nos da Google, que es una herramienta gratuita, es su herramienta pensada para AdWords, es decir, el Google Keyword Planner. Esta herramienta nos va a dejar no solamente ver, como estamos viendo aquí, el volumen de búsqueda, es decir, el promedio de gente que la busca mensualmente. Este promedio es estimativo, se calcula de acuerdo a la gente que la buscó los últimos 12 meses, entonces ya ellos tienen un promedio estimativo de gente que la buscará el próximo mes con ese algoritmo. Entonces, no solamente me va a decir ese volumen de búsqueda y me lo va a mostrar cómo va evolucionando ese volumen de búsqueda de acuerdo al mes del año,
sino que también me voy a poder obtener ideas de palabras claves relacionadas, ¿vale? Ya hablaremos luego, más adelante, en este mismo punto, para qué me sirven todas estas ideas. Otra de las cosas que también podemos utilizar, otra de las herramientas, también dentro de las gratuitas, es Google Trends. Google Trends nos facilita saber la relevancia en el tiempo que tiene una palabra clave. Mírenlo de este punto de vista. Cuando hablamos de relevancia en el tiempo, tenemos palabras claves temporales y palabras claves estacionales. Cuando hablamos de palabras claves temporales, son palabras que empiezan, suben en su autoridad, empiezan a tener mucho volumen de búsqueda con el tiempo, pero llegado a determinado momento empiezan a caer, a caer, a caer y terminan desapareciendo. Ejemplo, ¿quién busca a día de hoy iPhone 4? Casi nadie busca iPhone 4. ¿Cuánta gente está buscando ahora iPhone 6? Muchísima. ¿Y cuánta gente busca iPhone 7? Cada día más. Pero pasará de aquí un par de años lo mismo con el iPhone 6. Es decir, son palabras claves que tienen un tiempo de vida, como quien diría, útil, ya perenne. Pero a su vez tenemos las de estacionales. Arbolito de Navidad. Todos los años es Navidad. En enero nadie va a buscar arbolito de Navidad, pero se llega, pasan las vacaciones en septiembre, octubre y ya empiezan a buscar. ¿Qué quiere decir? Que el año que viene no va a dejar de haber Navidad. El año que viene no va a dejar de haber la fiesta de la Independencia, el San Fermín aquí en España, el 9 de julio en Argentina. Es decir, hay fiestas, hay temporadas, hay productos. La calefacción en invierno, el aire acondicionado en verano, son productos que suben y bajan. Esas palabras claves que tienen asignadas suben y bajan su importancia, pero que nunca se morirán. Por ende, está en mí saber detectar, de acuerdo a las necesidades de mi proyecto, qué palabra clave y en qué momento la voy a utilizar. Si yo estoy vendiendo móviles nuevos, quizá todavía me sea interesante escribir sobre el iPhone 4, pero si yo vendo móviles nuevos, perdón, antes era usado, ahora es nuevos, si los vendo nuevos ya no me interesa, pero para nada. iPhone 5 quizás sí, porque se están vendiendo las últimas unidades, iPhone 6 totalmente, pero iPhone 4 ya no. Entonces todo va a depender de tu nicho, pero siempre tienes que tener bien claro esto. Otra herramienta que es precisamente para la propiedad de la empresa con la cual estoy colaborando, con la cual yo trabajo, que es SEMrush. SEMrush ya no solamente es una herramienta de estudio de palabras claves, sino que es una plataforma de Business Intelligence, es decir, de inteligencia competitiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que te ofrece muchísimo más que simplemente aquella tendencia de búsqueda, aquella temporalidad o aquellas palabras claves relacionadas. Pero empecemos por el principio. Esta herramienta de SEMrush te permite ver para una palabra clave, como por ejemplo la que utilicé aquí en el ejemplo, son zapatillas, el volumen de búsqueda, que son esas 22.000 personas al mes, la cantidad de páginas web, 24.000 millones, que son las que están posicionadas para la base de datos de España, la tendencia, que es exactamente la misma tendencia que se vería en Google Trends, es decir, cómo va subiendo o bajando el volumen de búsqueda o la importancia de búsqueda de estas palabras, de esta palabra clave a lo largo de los meses del año, y a su vez también te va a ofrecer encontrar palabras claves relacionadas como tenemos aquí. Esto lo mostraré un poco más en detalle aquí. ¿Qué significa esto de palabras claves relacionadas? Palabras claves relacionadas significa que voy a poder encontrar en las que son con concordancia de frase palabras claves que contengan a mi palabra clave original. Si no han escuchado nunca, hay un término en SEO que se llama palabra clave de cola larga o long time. Esta palabra clave de cola larga significa que es una frase clave, es decir, una palabra compuesta de varios términos, que a su vez es palabra clave por sí sola más las fracciones que la componen. Como por ejemplo, zapatillas Nike. Nike es palabra clave, zapatillas es palabra clave. ¿Se va entendiendo? Entonces, por ejemplo, podría ser crear un blog gratis. Crear un blog gratis es palabra clave, blog gratis es palabra clave, crear un blog es palabra clave. Entonces, inclusive hay algunas que son muchísimo más largos, ¿vale? Entonces, todas estas palabras claves de cola larga, que pueden ser posicionables ellas mismas
como por pedazos internos, se llaman long time. Lo puedes encontrar gracias a las palabras claves con concordancia de frase, que me está diciendo de entrada que hay 7.146 palabras relacionadas con zapatillas que la contienen. Es decir, que tengo un mundo de palabras para poder generar contenido. Y luego tenemos las relacionadas. Las palabras claves relacionadas o semánticas, como se utiliza decir ahora, ya no son palabras claves que estén directamente relacionadas con la nuestra original como zapatillas, que podría decir, aquí en España las zapatillas le llaman bambas, o zapatillas de deporte, ya está relacionado más bien con la temática. Inclusive aquí podemos encontrar, como el primer ejemplo que estamos viendo, zapatillas mal escritas, porque a veces la gente busca ágilmente en Google y empiezan a aparecer este tipo de resultados. No significa que ahora vamos a coger zapatillas con doble A y hacer, perdón, vamos a tomar zapatillas con doble A y vamos a empezar a hacer todo esto con nuestro contenido. No, significa que la semántica ya no es la definición de una palabra en sí, sino que son palabras que se relacionan con la temática a la cual abarca esta. Por ejemplo, cuando tú hablas de blog, ya te relaciona página web, ya te relaciona WordPress, que es una herramienta para hacer blogs, ya te relaciona Joomla, que es otra herramienta para hacer blog, ya te habla de alojamiento web, te habla de hostings. Es decir, que todas estas palabras pueden hacer que tu palabra principal, que sea blog, se posicione también por tener estas relacionadas. Todo eso lo puedo encontrar gracias a esta opción en SEMrush. José. Dime. Sí, te voy a interrumpir con unas preguntas. En realidad son dos preguntas, se están repitiendo tanto en Twitter como en lo que es GoToWebinar. La principal es, ¿cuál es la cantidad que se puede utilizar o aconsejada de keywords para cada sitio, digamos? Vale. Esa la tengo en 2 slides después. Perfecto, los impacientes. La tengo prevista, por eso vamos a esperar un par de slides y te lo muestro. Y la segunda sería, ¿cómo se hace para aumentar el ranking de las palabras, de cada keyword? Aumentar el ranking. Yo me imagino que se referirá a aumentar el posicionamiento de nuestra página para cada palabra. Sí, creo que se trata principalmente de cada keyword. No sé, me parece que lo que están buscando es lo que vos estás diciendo, o sea, la finalidad es esa. Vale. Yo creo que las dos preguntas están muy relacionadas y las contestaré junto cuando lleguemos a ese slide. Adelante. Cuando llegamos a ese slide contestamos las dos preguntas porque las dos es casi la misma respuesta. Vale, entonces, otra de las cosas, sigo con lo que estaba explicando, otra de las cosas que podemos encontrar dentro de esta plataforma es las 20, porque tenemos 10 posiciones por cada página de Google, es decir, 2 páginas de Google, podemos encontrar las 20 URLs, es decir, landing page, páginas de producto, artículos de blog o página web, o sitio web al completo, porque a veces están posicionadas para un dominio en particular, que tienen posicionada esa zapatilla. En este caso estamos viendo que hablamos de zapatillas, ¿no? Esta palabra clave. Vemos que la primera posición para España es Zalando, luego la tiene Sprinter, luego está Store Nike. Vemos cuáles son esas palabras, esas páginas web, esas landing page que tienen, esas páginas de desembarco que tienen posicionadas las palabras clave. Esto me va a servir para varias cosas. La primera y principal, si yo miro que tengo un botoncito azul con una flechita al lado de cada URL, puedo hacer clic e ir a ver, se me abriría en una pantalla secundaria la página en cuestión real dentro de Zalando o dentro de Sprinter para que yo vea cómo está hecho este contenido. ¿Qué quiero decir? Estábamos hablando de que hay que premiar la experiencia de usuario. Si este contenido está bien redactado, si este contenido tiene más o menos texto, si este contenido tiene un vídeo, porque si un contenido tiene un vídeo, ya estamos garantizándonos que si el vídeo es de calidad y dura 2 minutos, vamos a tener más posibilidades de tener 2 minutos a ese usuario en la web. Si el vídeo tiene una infografía, perdón, si la landing page tiene una infografía, las infografías suelen ser verticales. Para ver una infografía, si la infografía es chula, tú vas haciendo scroll, es decir, vas bajando por la página, porque la infografía va hacia abajo al ser rectangular. Ese bajar por la página o scroll, también Google lo toma como otro índice de calidad de que te está gustando lo que estás viendo.
Entonces todos esos datos los podría obtener gracias solamente a darle clic a ese botoncito azul para ir a ver ese contenido. Luego, a su vez, podría analizar haciendo clic sobre cada URL a la URL en cuestión. Y de esa manera podría ver qué palabra clave tiene posicionada, además de zapatilla, en esa misma palabra clave. Entonces, todo esto puedo saber quiénes son mis competidores que ya tienen esa palabra clave, es decir, cuán difícil me va a hacer quitárselo. Saber cómo han hecho ese contenido y saber qué otras palabras claves tienen posicionadas con el mismo contenido. Todo esto lo voy a poder ver desde esta parte del panel de SEMrush. Luego podría inclusive analizar, busco uno de mis principales competidores, por ejemplo, Sportzone es una empresa de venta de calzados y ropa de indumentaria deportiva de aquí de España. Yo podría analizar cuál es el posicionamiento, si yo también vendo siguiendo con el mismo ejemplo del calzado, podría ver cuál es el posicionamiento que tiene esta empresa en internet, que tiene tanto tiendas físicas como e-commerce, y podría ver qué palabras claves son las que le están llevando tráfico. Podría ver, como se ve aquí, el volumen, el gráfico, el crecimiento que ha tenido esa empresa en palabras clave. Podría ver aproximadamente cuánto se tendría que invertir en AdWords para poder tener este posicionamiento. Podría ver también el volumen de búsqueda y la posición, la palabra clave, el volumen de búsqueda y la posición que tiene esa palabra clave y la URL que la tiene posicionada. El índice de tráfico, cuánto de estas 12.000 visitas son aportadas por esa palabra clave. Todos estos datos, viéndolos de mi competidor, me pueden decir cuáles son las keywords que está utilizando él para saber cómo va todo este movimiento, para saber qué me podría convenir a mí, sobre todo si soy nuevo. Luego puedo utilizar otra opción que es dominio versus dominio. Esto significa que ya no voy a analizar a mi competidor por sí solo, sino que en el mismo panel puedo analizar hasta 5 URLs. Es decir, puedo analizar mi página web más 4 competidores. Y me va a decir en tiempo real, ya no teniendo que hacer una búsqueda para cada uno, cuál es la palabra clave que tiene posicionada y en qué posición la tiene cada uno de ellos. De esta manera yo puedo sacar datos para saber quién está por encima, quién está por debajo de mis competidores, teniéndome en cuenta a mí o teniéndolo en cuenta a ellos, porque el competidor de mi competidor no deja de ser mi competidor, vaga la trabalenguas, y a su vez también me sirve para poder ver qué palabras clave tienen posicionados ellos que yo no tengo, para descubrir ideas de palabras claves nuevas, o qué palabras claves ellos no han posicionado que yo sí, para tenerlas bien controladitas, porque en cualquier momento ellos también pueden usar este tipo de herramientas y alcanzarme. Con esto tenemos que entender que aquí viene el regalito para todos aquellos que quieran. Aquí tenemos 2 meses gratis de SEMrush, entrando a promos.semrush.com con este código. Poniendo este código van a poder darse de alta una cuenta de SEMrush gratis para utilizarla 2 meses. Entonces, lo voy dejando un ratito para que lo copien o le hagan una captura de pantalla. Lo que vamos a ver es que es indispensable, ya sean herramientas de pago, herramientas gratuitas, es indispensable saber utilizar mínimamente estas herramientas porque se pueden hacer mucho mejores análisis para encontrar muchos mejores resultados, ¿vale? Llegados hasta este punto, vamos a responder a las preguntas, Nacho, que nos habían hecho. Ojo con la densidad de la palabra clave. ¿Cuál es aquella densidad ideal de palabra clave? Hace un tiempo se hablaba de que la densidad, más o menos un año, estaba sobre el 3 o el 4%. A día de hoy, la densidad de palabra clave oscila entre el 0,5 y el 1%, llegando de acuerdo a determinados nichos a poder pasarte al 2%, pero en ningún caso te recomendaría que te pases del 2%. ¿Qué significa? Si voy a hacer 100 palabras, el 2% de 100 son 2. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuanto más extenso sea el contenido, más voy a poder permitirme repetir estas palabras. De acuerdo a lo que te recomienda Google, un contenido no podría tener menos de 300 palabras, pero 300 palabras ya es poco. A día de hoy lo ideal es pasarse un poquito por encima de los 400 o 500, dependiendo siempre de qué tipo de contenido estamos hablando y en qué nicho de negocio lo estamos haciendo. Por ejemplo,
Una landing page no puede tener 2000 palabras porque la gente no la leería. Una página enfocada pura y exclusivamente a la venta con 2000 palabras, la gente se cansa de leerla. Un artículo en un blog de un hotel, por ejemplo, donde la gente está buscando información rápida para planificar sus vacaciones o sus viajes, tampoco podría tener información de más de 1000, 1200 palabras porque la gente quiere consumir información rápida. Tampoco sería bueno hacerlas de 400 o 500. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos de optimización, ¿vale? Pero dentro de este contenido, la densidad ideal de palabras clave sería la que oscila entre el 0,5% y el 1%. La otra pregunta era cómo hacer para coger más relevancia o subir posiciones con una palabra clave. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que por solo poner una palabra clave o repetirla, no se va a posicionar. Ahora, a día de hoy, Google dice que tiene, mejor dicho, han salido a decir que tiene 200 parámetros de optimización para posicionamiento. Y Google muy rápido salió a contestar que sí, que es cierto, que tiene 200, pero que tiene 200 de los 200, de los 200 de los 200. ¿Qué significa? Que ni siquiera un solo parámetro te asegura el éxito. Lo que sí te puede pasar es que alguno de esos parámetros no optimizados sí te perjudique. Me explico. Por solo hacer una buena densidad de palabras clave y una buena elección de palabras clave, no vas a salir primero en Google. Necesitas una web potente, necesitas una estrategia de contenidos, necesitas tiempo de trabajar en ella, enlaces y un montón de otras cosas más. Pero si por más que hagas todo esto, la densidad de tu palabra clave es malísima, es muy alta, vas a perjudicar todo el trabajo que estás haciendo. No sé si se me entiende. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que las posiciones se ganan con trabajo y con trabajo en conjunto. Esto es como aquella metáfora de las ramitas. Una ramita se quiebra fácil, muchas ramitas no. Bueno, aquí es un solo parámetro no posiciona a una web, necesitas varios parámetros. Pero siempre tienes que tener en cuenta que cada uno de esos parámetros esté lo mejor optimizado, porque cada piecita del coche va a hacer que llegue con más facilidad al final de la carrera entre los primeros. Por eso, resumiendo, la densidad de palabras claves debería oscilar entre el 0,5 y el 1%. De aquí, si no hay más preguntas sobre palabras claves, empezaríamos con URLs. Para nada, José, más que claro el concepto, te dejo que sigas avanzando. Perfecto. URLs amigables. Cuando hablamos de URLs, la mayoría de las veces tenemos que tener en cuenta que hay mucha gente que no se fija en ello y luego tenemos lo que vemos aquí. URLs numéricas. Las URLs numéricas no tienen casi ningún valor en SEO. Es más, bajan un poquito en la calidad de nuestro contenido. Yo siempre cuando explico esto del posicionamiento lo explico de una manera. Cuando hablamos de que Google te va a penalizar o de que Google te va a hacer una penalización, en la mayoría de los casos no estamos hablando en que van a desindexar, es decir, a sacar a tu página web de Google o que te van a bajar. Esto, la mayoría de los parámetros lo que hace es, como quien te diría, darte un puntaje a tu página. Por ende, cuanto mejor optimizados sean estas cositas, más puntajes vas a tener tú. Es decir, más calidad va a tener tu página web y más posibilidades y fuerza y autoridad va a tener para posicionarse. Por ende, las URLs numéricas no son un buen argumento en SEO, Google no las interpreta bien. Las URLs que no tengan la palabra clave principal en ella también son difíciles de interpretar. Las URLs muy largas, que tengan más de 115 caracteres, tampoco son amigables para Google. Y sobre todo, algo que tienen que empezar a tener muy en cuenta son los acentos, las mayúsculas, las ñ, los guiones bajos. Todo ese tipo de caracteres. Hay muchos gestores de contenidos como WordPress que lo optimizan por defecto, pero hay muchos otros que no. Una ñ, un acento o una mayúscula o un guión bajo puede ser mal interpretado y si luego esta URL se comparte de una manera diferente puede dar errores 404 o inclusive puede no ser bien decodificada por cualquier navegador y dar error. Por ese motivo, esto es básico al hablar de SEO, tener URLs amigables inclusive para las imágenes. No nos olvidemos que cuando subimos una imagen a la web, esa imagen genera una URL
Y esa URL va a depender del nombre del archivo y también debe estar optimizada. No con foto 1, foto 2, foto 3, ni con 1, 2, 3, 4, sino con un nombre que le dé a entender a Google de qué va esa imagen, de qué temática va esa imagen, para luego ayudar a posicionarla en Google Imágenes y ayudar al posicionamiento de toda la web en concreto. Otra de las opciones que también hay que tener mucho cuidado es con el contenido duplicado. El contenido duplicado está muy de moda en este momento. Disculpen. Está muy de moda en este momento por la gran masificación que hay. Todo el mundo quiere estar en Internet y todo el mundo quiere crecer rápido en Internet, sea como sea. Entonces están empezando a hacer, a hacer algunas cosas no muy legales y a cometer algunos errores. En este caso nos centraremos un poquito en un error. Contenido copiado es igual a contenido duplicado. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo copio contenido de un periódico online porque me gustó la nota de prensa y la subo a mi blog, voy a tener un contenido duplicado. Si yo tengo un e-commerce o una tienda de venta de productos online y me mandan un catálogo y del PDF del catálogo copio la descripción y la pego en mi página web, es contenido copiado. Así como lo hice yo, lo pueden haber hecho cientos de personas y voy a terminar teniendo contenido duplicado. ¿Qué significa? A Google, ¿se acuerdan que le habíamos dicho que Google tenía clientes y los quiere mantener contentos? Si el primer resultado en Google muestra un contenido, el segundo resultado muestra el mismo contenido pero en otra página web, el tercer resultado muestra el mismo contenido pero en una tercera página web, llega un momento que diríamos, ¿qué pasa aquí? Entonces, como eso estaba empezando a suceder, Google ha designado estos algoritmos que detectan el tema del contenido duplicado. Este es un parámetro que hay que tener en cuenta. Ya diré más o menos cuánto sería un porcentaje de contenido original ideal. Otra de las cosas que también hay que tener en cuenta es que ya no solo hablamos de contenido copiado de catálogos, sino que también estamos hablando de robo de contenidos, es decir, diferentes páginas web en inglés o en otros idiomas, o inclusive en el mismo idioma que yo, de otros países. Total, yo estoy en X país, a mí no me van a encontrar nunca, copio y pego. Esto no solo puede tener la penalización de Google porque lo detecte el navegador o lo detecte el algoritmo, sino que inclusive puede hacer que te detecte el mismo propietario original y te denuncie, y puedes tener o problemas legales, de acuerdo a la legislación de cada país, o directamente una penalización de Google, porque en Google Share Console o Google Master Tool hay una opción de poder denunciar URLs de contenido copiado. Por ende, así como están viendo en la imagen, este tipo de contenido robado no solamente es penalizable legalmente, sino que inclusive hace estragos con nuestra estrategia de contenido SEO, ¿vale? Ahora viene la respuesta a lo que más de uno se estará pensando. ¿Cuánto debería tener una página web o una landing page para considerarse contenido original? Más o menos se habla del 70% o más de ese contenido debe ser original. Cuanto más de ese contenido sea original, mejor. Sobre todo para la gente que redacta contenidos, tenemos que entender que muchas veces tenemos modismos, tics, coletillas que las solemos repetir. Entonces siempre vamos a tener una especie de margen de ese 30% para poder equivocarnos. Pero lo ideal sería tener mucho cuidado y no sobrepasarnos del 30% del contenido que pueda no serlo. ¿Cómo lo detecto? Aquí tenemos una herramienta gratuita genial, que es la que yo utilizo para esto. Me deja hacer hasta 5 consultas diarias en su versión gratuita, si no puedo comprar la versión de pago. Esta herramienta me sirve para dos cosas. Ahí tienen la URL para el que la quiera utilizar. Se llama Plagiarism Check. Esta herramienta principalmente lo que hace son dos cosas. Puedo poner una URL y me va a traquear Google buscándome contenido que sea igual al que está en esta URL, o puedo copiar mi contenido de un archivo de Word o de un archivo de Google Doc y pegarlo en cada una de estas 5 búsquedas y hacer una búsqueda en tiempo real antes inclusive de subir el contenido a mi web. De esta manera, la herramienta me mostrará ese contenido que yo pegué, me va mostrando qué porcentaje de contenido da duplicado, porque va cogiendo frases por frases y va haciendo búsquedas
va haciendo búsquedas en Google sobre esas frasecitas y si detecta alguna que ya está utilizada muchas veces en otras webs, te la marca en rojo. ¿Qué quiere decir? Te va a decir no solamente el porcentaje, sino que además te va a decir cuáles son las que están copiadas para que tú las corrijas. De esta manera puedes, con pequeños tics, ir subiendo ese porcentaje de contenido original dentro de tu página, antes inclusive de publicarla. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de contenido duplicado es que también el contenido que está en diferentes URLs dentro de mi página web es contenido duplicado. ¿Qué significa? Que si yo tengo la misma página de producto, de servicio o el mismo contenido en diferentes páginas, porque cada URL es una página dentro de mi blog o de mi web, va a ser considerado como duplicado, como estamos viendo aquí. Si yo al camioncito rojo llego por la URL que tengo aquí de Toys, ¿m? Que una es sale, la otra es under, la otra es trades, o sea, voy a ir al mismo contenido por 3 URLs diferentes, eso también es contenido duplicado. Y este contenido duplicado, para más INRI, es inclusive más fácil de detectar para Google que el contenido copiado de otra web. Porque el robot de Google, cuando entra a tu página web a indexar, no necesita rastrear millones de páginas web externas para encontrar otra igual. Las está comparando en tiempo real dentro de tu web. O sea que inclusive este tipo de contenido se detecta más fácilmente. ¿Cómo se soluciona no cometer este tipo de error si no me queda otra opción? Para esto, sobre todo pensado en tiendas online, Google ha creado el Real Canonical. ¿Qué significa este Real Canonical? Nada más y nada menos que decirle a Google cuál es ese contenido original y cuáles son los duplicados. Es decir, sí, frénate ahí Google, es cierto, tengo contenido duplicado, te lo digo antes que te des cuenta, por ende, estos contenidos no los tengas en cuenta porque son copia de este. Al original sí tenlo en cuenta. ¿Por qué? Porque por querer posicionar los 3 voy a terminar penalizado en calidad y no posicionando ninguno. Un ejemplo más claro de lo que de lo que estamos viendo aquí, este gráfico lo aporta el mismo Google, es esto que vamos a ver aquí. ¿Vale? Verán recuadrado en negro 2 páginas iguales a la que está en verde, con el mismo ejemplo del camión, pero con la diferencia que al utilizar una etiqueta canonical en nuestras URLs, hemos dicho a Google que las dos, que la segunda y la tercera son copia de la primera. Por ende, Google no va a indexar en los motores de búsqueda a la segunda y a la tercera, solo a la primera, y no nos va a penalizar porque no le estamos haciendo trabajar para tener contenido duplicado. Otro ejemplo que podemos utilizar cuando no sabemos utilizar el canonical o para contenidos o páginas que no tienen el canonical o directamente, más sencillo inclusive, es no indexar esa página. Si utilizamos WordPress, Joomla, PrestaShop, vienen con módulos o plugins que te permiten, aparte de poder poner aquel Real Canonical, también te permiten poner este no index. ¿Qué significa esto? Directamente no indexo, le digo a Google que no lo guarde en su caché, en su historial del Google, a estas 2 páginas web porque son copia de la anterior. De esta manera, por querer posicionar 3, me quedé sin nada, entonces siempre es mejor no hacerlo así. 5. Vamos de nuevo, si hay alguna pregunta, me freno. Sí, José, aprovecho para Dime. frenarte. Hay varias preguntas. La primera te voy a llevar un poco hacia atrás, nuevamente hacia las keywords, y ahora vuelvo otra vez a lo que es contenido. Preguntan sobre las keywords negativas, si vas a hablar de eso, o bueno, si querés comentar No. algo. No tenía pensado hablar de keywords negativas porque el tema de keywords negativas está mucho más relacionado con AdWords, es decir, con SEM, con publicidad, y como no, lo que estábamos hablando ahora era SEO y optimización on page, no tenía previsto hablar de ellas. Si quiere lo podemos anotar para un futuro, pero el tema de las keywords negativas es muy fácil, es aquello que yo dije en un principio, pero de una manera diferente. ¿Qué significa? Si yo sé que hay keywords relacionadas con la temática que yo estoy escribiendo que me van a traer tráfico no cualificado, es decir, tráfico que no está para lo que yo quiero, ni para comprar, ni para suscribirse, ni para hacer ninguna conversión, es decir, tráfico que no es cualificado, esas palabras claves debería evitar utilizarlas o con una densidad muy pero muy baja
si hablo de generación de contenido orgánico, y si hablo de AdWords es simplemente ponerla en la zona donde te dice keyword negativas, pero no tenía pensado hablar de ellas porque es de SEM. Perfecto, igual creo que más que suficiente. Era una consulta de Parecemos Jimena. listo, ¿no? Sí, Bueno, perfecto. Jimena, estate atenta entonces, seguilo a José, que seguramente cuando haya algún webinar o alguna charla de él sobre SEM, ahí tenés que estar presente. Y por último, te hago una segunda pregunta, después seguimos con la otra batería, volviendo a lo que es sí. contenido y posicionamiento. Nos cuenta Paula que no comprendió lo de la copia de los catálogos en PDF y dice si el catálogo es mío. Yo creo que se está refiriendo a que ella, digamos, posea el catálogo, ¿no? Y copiarlo. Vale. Yo lo que estoy diciendo, lo que significa esto no significa que esté mal copiar información de un catálogo que te mande una empresa, sino que significa que si, por ejemplo, tú vendes zapatillas Nike. Nike te manda el catálogo con la descripción del calzado. Tú copias esa descripción del calzado y la pegas en tu web. Lo mismo que estás haciendo tú lo van a hacer cientos de miles de personas en sus páginas web que también han recibido ese catálogo. Por ende, ese contenido va a terminar a la larga siendo contenido duplicado porque muchísima gente lo va a estar utilizando. ¿Se entiende? O sea, que no significa que estás robándole a nadie, porque te lo han dado, pero así como te lo dieron a ti, se lo han dado a un montón de personas más. ¿Cómo se soluciona esto? No haciendo copy-paste del catálogo, sino que leyéndote la descripción y tú luego haciendo una personalizada por ti misma para tu web, y que si inclusive querés estar más tranquilo, coges herramientas como las de Plagiarism Check, lo pones antes de publicar y te vas a dar cuenta si has hecho una personalización solo para tu web lo suficientemente buena. Si ya estás hablando que el catálogo es tuyo, vamos diferente, siempre y cuando ese catálogo tuyo lo hayas hecho también con contenido original. Porque si tú para hacer tu catálogo lo copiaste de otro catálogo, a la larga es copia de copia de copia de copia. ¿Se entiende? ¿Qué más? Clarísimo, José. Podés seguir con el punto 5. Te dejamos que avances. Vale. La WPO o la WPO, como decimos aquí en España, el Web Performance Optimization, en líneas generales se basa a la optimización de la página web. Principalmente hay varios factores, pero el principal sería la velocidad de carga. Y dentro de la velocidad de carga tenemos muchos ítems que influyen en esto. Lo primero que deberíamos tener en cuenta es que según estudios, dice que más o menos 101 milisegundos nos pueden causar perder el 1% de nuestras ventas. En el 2014, finales de 2014, principios de 2015, salió un estudio de Amazon en el cual decían que por cada 3 segundos de más que tardaba en cargarse cualquier página de productos, ellos perdían hasta un 7% de ventas de ese producto al año. Estamos hablando de una empresa que vende millones, miles de millones. Por ende, esta velocidad de carga es muy importante a nivel comercial. Y no solo por esto. ¿Se acuerdan que al principio hablábamos de la experiencia de usuario? Piensen que ahora yo me quede callado y deje este slide aquí y los deje a todos esperando que entre el segundo. Más de uno se iría, ¿verdad? Bueno, es exactamente lo mismo que sucede en las páginas. Si tu página carga lenta y no está suficientemente bien optimizada su velocidad, no solamente vas a perder ventas, sino que vas a prestar una muy mala experiencia a tus usuarios que harán que se vayan. Todo esto influye radicalmente cada día más en la experiencia de usuario, que es un parámetro SEO, y en la velocidad de carga, que es otro parámetro SEO. Hay algo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de esto, que es indispensable elegir un buen hosting. Por ejemplo, yo utilizo mi página web, WebEmpresa, es una empresa que está a nivel mundial, porque ahora si estás en internet puedes vender en todo el mundo, pero es de aquí de España. Rayola, que es otro competidor que también está aquí, que también funciona muy bien. Y hay diferentes, de acuerdo al lugar en el mundo en donde estés, hay diferentes hostings. Siempre esto va a depender del lugar en donde estés y el tipo de negocio que tengas, pero tienen que ser hosting buenos, con una buena RAM, que se carguen bastante bien. Esto es indispensable tenerlo en cuenta. Que tu página web no tenga códigos maliciosos ni esté mal configurada. Para los que usamos WordPress, las plantillas gratuitas o una plantilla no bien optimizada en su configuración también puede tener código mal hecho, por ende puede tardar mucho más en cargar, porque a la larga lo que nosotros vemos como una imagen no deja de ser texto HTML que se va generando
para formar esas imágenes. Entonces, cuanto más difícil le sea al navegador cargarlo, más tiempo tarda la web. Todos estos factores son indispensables, pero lo básico, básico, básico son las imágenes. La mayoría de las personas se olvidan de las imágenes. Por ejemplo, ¿alguien me podría decir cuál es la diferencia entre las dos imágenes, la de la derecha o la de la izquierda? Yo las veo exactamente iguales, con una diferencia muy grande, que una pesa 45K, quiere decir que se va a cargar en milisegundos. En cambio la otra pesa 414, va a tardar un par de milisegundos más. Y si a eso le sumamos una página con mucho contenido visual, va a hacer que nuestra página se cargue muy lento. Por ende, si el contenido no se va a mostrar en más de 500, 600 o 1000 megapíxeles, ¿para qué subo una foto de 5000 megapíxeles? Lo redimensiono a la imagen que necesito, al tamaño que necesito. He visto muchos e-commerce con fotos que yo creo que de 200 o 300 veces más grandes inclusive de lo que tendrían que ser, como también hay algunos que se van de rosca y las ponen muy pequeñas. Pero lo ideal es que siempre te muevas con los parámetros de la forma en que tu plantilla, tu tema o tu página web lo mostrará. Además de esto, hay que tener muy en cuenta ese peso que va a tener final la imagen. Para esto yo suelo utilizar otra herramienta gratuita, como es este TinyPNG. Esta herramienta me deja optimizar gratuitamente hasta 20 imágenes a la vez. Luego, con simplemente refrescar el navegador, se me desaparecen esas imágenes y vuelvo a tener otra vez 20 imágenes que refrescar. Lo hace automáticamente y te las reduce entre un 60 y 90% a su peso, sin perder calidad de la imagen, porque reduce todos aquellos megapíxeles inservibles que tiene la imagen. Por ende, si yo cojo una foto que la tenía en 5000, que se va a mostrar en 1000, la reduzco a 1000, ya va bajado de peso. Y encima la meto en una herramienta como esta, va a hacer que imágenes de 2, 3 o 4 megas terminen pesando menos de 100K. Es decir, que nuestra página web va a ser fluidísima. Mucho cuidado con las imágenes, que son uno de los factores más simples y más tontos, pero que causan estragos en el tiempo de carga de nuestra página web. 6. Enlaces internos. Todo el mundo se preocupa porque te enlacen de fuera, porque los periódicos te pongan un enlace, porque tales o determinadas páginas web te pongan un enlace y se olvidan de que dentro de tu propia casa puedes hacer muchas cosas que también te benefician. Por ejemplo, el link building interno, por decirlo de alguna manera, estos enlaces internos, nos ayudan a retener al usuario en nuestra web. Otro parámetro fundamental para mejorar la experiencia del usuario. Si una persona está en tu página web, ve una página, luego de ahí hace clic y se va a otra página también dentro de tu web, es otro indicador que le dice a Google que tu web gusta. Porque no se quedó con una sola, sino que sigue viendo qué más hay. Aquí tenemos artículos relacionados cuando hablamos de un blog, tenemos páginas de productos relacionadas cuando hablamos de un e-commerce, servicios relacionados cuando hablamos de una página de servicios. Todo esto te hace que no solamente veas una cosa, sino que veas varios. A su vez, ayuda a llevar autoridad desde páginas que tienen mucho tráfico hacia páginas nuevas o a páginas que nunca se han posicionado. Es decir, hace un trabajo muy similar al que están haciendo, aportándote autoridad desde fuera, pero tú lo haces desde dentro. Y lo puedes controlar tú, lo puedes poner y quitar cuando se te dé la gana. Llevando tráfico, como decía anteriormente, a otras páginas que ya no lo tienen, y sobre todo fomentando el cross-selling, es decir, la venta cruzada. Puedo vender un servicio y de ahí recomendar un siguiente, y no solamente puedo vender más de un servicio o más de un producto, sino que consigo relacionar al cliente con varias páginas, dándolo como un indicador SEO de buena optimización de usuario, de que la página gusta porque el cliente se mueve dentro de ella, ¿vale? Este factor, muchas veces olvidado, es muy, pero muy importante también para el SEO. 7. Tus snippets. Optimiza tus snippets y mejora el CTR. Aquí voy a perder un poquito de tiempo explicando primero qué es esto para que me entiendan. El snippet, para el que no lo sepa, es ese bloque, ese bloquecito de texto que aparece cada vez que alguien hace una búsqueda. Normalmente está compuesto por un título, una URL y una metadescripción. A veces aparecen estrellitas o algunas cosas extras, que eso ya son snippets enriquecidos, pero la parte básica sería eso. La URL, el título y la metadescripción. Entonces, este es el snippet.
¿Y qué es el CTR? El CTR es la cantidad de veces que los usuarios le hacen clic por cada 1000 impresiones, por cada 1000 veces que Google muestra esa snippet en un resultado de búsqueda. Que espero que haya quedado un poco claro esta parte más teórica, más técnica, porque aquí tenemos un ejemplo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que ese título, para el que no terminó de entender lo que era una snippet, lo está viendo en la parte superior del slide. Ese snippet hace que nuestra página web traiga más o menos tráfico, porque si no tenemos clic, es decir, CTR, porque a la larga el CTR no deja de ser ese clic, nadie va a entrar a nuestra web. A día de hoy tenemos que tomar como los títulos, no pueden tener los títulos de las páginas, de las landing page, de los artículos, todo tiene título, inclusive la propia página web debe tener un título optimizado. No puede ser menor de 30 caracteres, o 40 yo diría, y no puede ser mayor de 58-60. En realidad, Google a día de hoy lo mide por megapíxeles, es decir, por longitud, más o menos unos 512, 513 megapíxeles. ¿Qué significa? No mide lo mismo en longitud una M que una O que una C o que un punto. Por ende, muchas veces verán por diferentes herramientas que dice el título tiene que ser de 65 o de 70. No, porque si yo utilizo mayúsculas, utilizo M's o utilizo muchas palabras que ocupen más espacio en longitud, se me va a perder. Por ende, siempre traten de mantenerse dentro de aquellos 58 caracteres, que va a ser lo ideal para que lo puedan, nunca se pasen. Porque se dice que un título con puntos puede llegar a perder hasta el 35% de CTR, es decir, le hacen un 35% menos de clic. Ya habíamos hablado que las URLs deben tener 115 caracteres y las metas de descripción en la mayoría de los lugares las encontramos por 156. Va exactamente lo mismo. Las URLs se miden por longitud. Por ende, si yo tengo 140 palabras y tengo muchas mayúsculas, muchas M's, muchas letras grandes, una W, que es casi como si fueran dos V, o dos B corta, ese tipo de palabras va a ser muy larga y se va a terminar cortando. Por ende, lo mejor siempre es no pasarte de estos 140, 145 caracteres. A su vez, tampoco hacerlo menos de 110, 120, porque nos quedaría en un solo renglón, haciendo que nuestro snippet, que nuestra cajita de búsqueda, sea mucho más angosta y no resaltando ante los demás. Otra cosa, porque estábamos hablando de CTR, no solamente hay que optimizarlo a nivel SEO, sino que también hay que optimizarlo a nivel visual, a nivel atracción. Estos títulos, yo tengo la idea de que generan el 50 o el 60% más de posibilidades de posicionarte. Por ende, un título debe presentar tu contenido y debe estar pensado mucho más como un CTR que para simplemente largar palabras claves y ya está. Debe hacer que la gente cuando lo lea se sienta incitada a dar clic. Voy un poquito rápido para poder llegar a ver todo. Otra cosa, la metadescripción. Como tenemos un título cortito de 56, que a veces queremos decir muchas cosas en él, esa metadescripción me ayuda a terminar de completar, por si el título no me quedó suficientemente atractivo, esa descripción del contenido que se encontrará, ya sea landing page o artículo de blog o página de servicio, y potenciar aún más ese CTR. Por ejemplo, cómo usar el editor de fotos Bifunky. Ese sería un título que entra perfecto. Y debajo le pones tutorial paso a paso que te enseña a hacer infografías e imágenes para tus portadas del blog con Bifunky. Entonces, el que no se terminó de convencer con el título, lo termina de hacer leyendo la metadescripción. Y tengo palabras clave y tengo call to action, todo mezclado. Aquí tenemos un ejemplo, un artículo que escribí en mi blog sobre LinkedIn en el 2014, tiene 2 años y actualmente continúa en la primera página por encima inclusive del propio LinkedIn, hablando de cómo crear una página de LinkedIn para empresas. Podemos ver que está hecho de una manera muy llamativa, inclusive sacrificando la estructura de la propia palabra clave. Está respondiendo una duda que tienen la mayoría de las empresas cuando hablan de LinkedIn, cómo se crean esa página, y dentro de su metadescripción ofrece complemento, hablándole de que es paso a paso, te enseña a crear y encima a editar, porque también hay gente que lo ha podido crear, pero después no sabe cómo editarlas.
Entonces, todo esto ha hecho que consiga unos niveles de CTR altísimos y de que pueda, con el tiempo, subir por encima de inclusive el mismo LinkedIn y sobre todo mantenerse allí sin necesidad de tener ni la palabra clave exacta en el título, ni en la URL, ni en la metadescripción. Con esto vemos que la importancia ya no solo va optimizada para SEO, sino que optimizada como call to action para que la gente haga clic en él. 8. Sitios visibles y fáciles de ver en los móviles. Aquí en España le llamamos móvil, en Argentina es celular, tablet se le suele decir en todos lados. Las páginas web cada día son más leídas. Mi página web, por ejemplo, ya tiene el 35-36% de sus lectores de mi blog que lo ven por un dispositivo móvil, ya sea tablet o teléfono. Entonces, si cuando la gente entra a tu página web desde el móvil, tiene la sensación de tener que hacer esto, ¿cuántas veces nos ha pasado que parece que tuviéramos que estirar el móvil? Lo primero que estamos haciendo es ofreciendo una experiencia de usuario nefasta, y no solo eso, Google ha sacado el año pasado y ha hecho ya varias actualizaciones de este algoritmo. No es muy poderoso, pero cada día tiene una influencia más grande que penaliza o baja la calidad de los contenidos que no están optimizados para móvil. Ya no hablamos solo de que tu web sea responsive, sino de que lo que estés haciendo se vea bien dentro del móvil. Por ende, esto va a hacerte bajar posiciones a nivel general, pero puntualmente dentro de los móviles. Por eso, los textos de tus landing page o de tus contenidos no pueden superar los dos o tres renglones. Imagínense que un texto de 4 renglones en un ordenador, en una pantalla de una computadora, equivale más o menos a unos 8, 9 o 10 renglones en una pantalla de un móvil. Por ende, ¿cuántos de vosotros ven esa cantidad de texto y lo primero que hacen es, todo esto tengo que leer? Hay que optimizar, hay que hacer los párrafos más cortos, más fáciles de leer. Las imágenes deben estar pensadas de determinada manera de que sean mínimamente visibles en los diferentes tipos de pantalla. Que tu página web escalone bien las imágenes. WordPress es un CMS o un gestor de contenidos que sirve tanto para blogs como para webs, inclusive con plugins como WooCommerce para hacer tiendas online, que maneja muy bien este tipo de cosas. Hay que tenerlo muy en cuenta porque penaliza muchísimo el SEO, sobre todo en dispositivos móviles o en celulares. 9. Controla tu posicionamiento local. ¿Hay alguna pregunta ya hasta aquí? José, sí, voy a aprovechar a hacer 2 preguntas. Hay muchísimas preguntas, quiero que sepan que vamos a tratar de responder las que podamos. Te voy a pasar 2 preguntas. La Vale. primera, pregunta, esta me pareció muy interesante, es ¿dónde podemos chequear cuál es la velocidad de carga de nuestra web? En Google. Hay diferentes herramientas. Mira, si quieres hacerlo más fácil, dentro de mi página web, tú entras a mi blog, a josefachin.com, vas a ver que está mi foto, debajo de mi foto hay una cajita de suscripción en Feedly y debajo hay un buscador. Tú pon velocidad web en el buscador y te aparecerá un artículo en el que yo hablo de las ventajas, de las desventajas y en el que te cuento sobre 10 herramientas, pero tienes muchísimas herramientas gratuitas para medir esa velocidad de carga. Tienes que tener en cuenta varias cosas cuando la mide, que no solamente importa que tu home o tu página principal cargue rápido, sino que también importa el tiempo que tarde en cargar cada una de esas páginas. Porque si tu landing page, que es la que quieres posicionar, porque es la que está vendiendo un producto, carga lenta, por más que tu home sea rapidísima, esa página va a penalizar en su SEO, ¿vale? Entonces entra en mi web y busca en la barrita de allí que vas a tener muchísimos. Si no tienes el Google Page Speed, tienes... En este momento no me vienen así los nombres a la cabeza, pero tienes muchísimas herramientas que te miden esta velocidad. Ahí en el post, puntualmente que yo tengo en mi blog, te hablo de 10 y te cuento más o menos qué información te da cada una de ellas. Clarísimo. Y por último, quisiera saber cuáles son los pros y los contras de una página construida mayormente, digamos, en modo scroll, a una por menús que se despliegan. Esto es una pregunta de César Vargas. Vale, one page, lo que se llama ahora, ¿no? Exacto. El principal problema que te vas a topar con una página one page, o sea, con una página única de scroll, es que cuando tú creas esa página,
Normalmente al principio vas a conseguir que la gente sube y baja por los menús o por la misma barrita, le vas a dar una experiencia bastante interesante, pero es una página que está creada más bien como un catálogo que como una web interactiva. ¿Qué significa? Google premia muchísimo el que tú le vayas ofreciendo contenido, que tú le vayas actualizando tu contenido y que vayas ofreciendo más contenido. Por ende, va a llegar un momento en que tu web va a terminar siendo un catálogo que la gente sube y baja, pero no deja de ser un catálogo. Si tú lo miras desde el punto de vista en que no tienes opción y no piensas hacer otra cosa, a día de hoy están obteniendo muy buenos resultados con esas páginas, porque excepto que tu página sea muy buena para hacer clic y ver otras secciones, que por lo general las secciones son contacto y quién soy, te conviene hacerlo todo en la misma porque vas a tener más posibilidades de que la gente sube y baja de que vayan de una página a otra. Pero son, como quien diría, un parche, hablando mal y pronto. Tú siempre tienes que pensar que lo fácil, lo sencillo, no siempre es la mejor solución. Perfecto, más que resuelto, José, te dejo que continúes. Gracias. Vale. Cuando hablamos del control de tu posicionamiento local, lo tenemos muy en cuenta cuando nos referimos a negocios locales, es decir, a restaurantes, a bares, que quieren atraer gente en una determinada ciudad, o inclusive a empresas que solo prestan servicios en determinados países o localidades. Esto tiene que tenerlo muy en cuenta porque no es lo mismo el posicionamiento que voy a tener en España que voy a tener en Argentina, en Chile, en Uruguay o en Brasil, no solo por cambios de idiomas y modismos, sino por cambios de IP y de geolocalización. Por ende, siempre tengo que tener más o menos previsto este tipo de cosas. Una herramienta que tiene Google genial a día de hoy es Google, lo que anteriormente eran las páginas de Google, que ahora serían el Google My Business, que te deja hacer tu negocio en internet, en Google, es decir, le vas a poder poner un mapa, le vas a poder poner una descripción, la gente va a poder hacer comentarios e inclusive te va a dejar tener, si te interesa, una página de Google Plus, que sería lo mismo casi que tener una página de Facebook, pero en otra plataforma diferente, para que no nos mareemos. Todas estas cosas fomentan y ayudan muchísimo a que tu web sea más fácilmente encontrada. A su vez, muchas de las palabras claves que tú elijas deben estar pensadas con esta localización si tú quieres que eso sea así. Por ejemplo, fotógrafo en Madrid, consultor de SEO en Barcelona. Si yo solo ofrezco servicios en determinadas ciudades, a veces la coletilla en mis palabras claves de la ciudad me ayuda a geolocalizar esa búsqueda, a tener mayor importancia. Aquí también entra el tema de los servidores, que si yo quiero tener mejor ubicación en determinado país y el servidor está en otro, puedo llegar a tener un poquito menos de chance que si mi servidor es del mismo país. Aquí me gustaría recomendarles una herramienta nueva que estoy trasteando desde hace poco, que estoy empezando a utilizar. La ha creado una empresa española que se llama Webpositor, se llama SEObox. Esta herramienta funciona como proxy. Esta herramienta yo la enchufo, ya no es una herramienta online, es las dos cosas. Tiene un aparatito que yo lo enchufo en mi router, por ende se va a geolocalizar con mi router y va a sincronizarse con un programa online para decirme específicamente cómo es el posicionamiento de mi página web de acuerdo al lugar donde estoy. De esta manera voy a poder monitorizar las posiciones de las palabras claves, pero exactamente de acuerdo al lugar en donde están. Esto lo saca, la información la saca puntualmente de SEMrush, que se puede geolocalizar para provincias, si hablamos de Argentina, lo puede geolocalizar para provincias y ciudades, si hablamos de España, lo puede geolocalizar para regiones o comunidades autónomas y ciudades. Otra de las cosas que te permite hacer, aparte de este SEO local posicionado, como dice el segundo punto, es medir la frecuencia con la que Google está pasando a indexar tus contenidos. Como lo tienes sincronizado con tu página web y con tu servidor, está todo el tiempo, como quien diría, haciendo una especie de custodia de tu web y te va a dar información de cada vez que pasó Google visitando tu página web. De esta manera vas a saber si Google pasó más o menos rápido, porque este motivo es otro punto importante en el SEO.
Si tu página web tarda mucho tiempo en Google en pasar por ella a indexar nuevo contenido, vas a tener mucho más tiempo contenido fresco que no está siendo puesto hacia los usuarios en Internet. Entonces, si les interesa, aquí les dejo la página web. También esto lo pueden tuitear. He preparado un QR para echarle una mano a los amigos de SEO Box para que todos los que quieran puedan empezar a usarlo. Aquí en España ya se está empezando a masificar bastante su uso. En el resto de países, puntualmente Latinoamérica, están empezando a buscar partners para poder ir creciendo allí también, pero si a ustedes les interesa probarla, ya la podrían encargar porque se lo pueden enviar por email. Aquí tienen, es una recomendación que les puede caer muy bien si lo suyo es el SEO local. Y aquí llegamos al punto número 10. Puesto número 10. ¿No tienes un blog? ¿A qué estás esperando? ¿Qué quiero decir con esto? A día de hoy hemos dicho de palabras clave, hemos dicho de contenido fresco, hemos dicho de experiencia de usuario. Todas estas cosas son esenciales en una web y todas estas cosas nos las facilita muchísimo tener un blog. Un blog, para las preguntas que saldrán, que seguramente saldrán, yo soy de la idea de tenerlo dentro de mi propio dominio o como mucho en un subdominio. Subdominio, dominio o subcarpeta. No soy de la idea de tener un blog fuera con una URL diferente o un dominio distinto. Yo prefiero tenerlo dentro, como máximo con un subdominio. ¿Por qué? Porque todos los beneficios que consiga este blog va a hacer que potencie su autoridad y herede esa autoridad a nuestra página web o e-commerce. Por ende, aquí, si yo les dijera que con un blog personal, como es el mío, yo he logrado conseguir 193.000 visitas el mes pasado, ¿cuántos e-commerce o cuántas empresas matarían por tener este tipo de posibilidad de visibilidad en Internet? De esta cantidad de tráfico web. Esto con páginas comunes no se consigue, es muy difícil conseguirlo con páginas on-page o con páginas estáticas o inclusive con e-commerce. Pero teniendo un blog que genere contenido dentro de nuestra web, podemos darle un vuelco a ese tráfico gigantesco. Vuelvo a repetir, mi web se llama josefachin.com, soy una persona de carne y hueso, no una empresa, ni un pop star, ni ninguna celebrity, y en solo 3 años he conseguido que mi web llegue a picos de 193.000 visitas. Esto nos dice que un blog ayuda en el posicionamiento de toda la web porque aporta mucho más contenido fresco al dominio. Estoy dándole más contenido a mi dominio, que puede inclusive ser un contenido que aporte mucho más a nuestra estrategia digital. Con este contenido de mi blog puedo hacer email marketing, con este contenido y traer tráfico, con este contenido de mi blog puedo hacer una estrategia de social media o de redes sociales y traer tráfico, a la vez que estoy fidelizando y captando nuevos clientes. Es decir, puedo nutrir a mi estrategia digital al completo. A su vez, puedo utilizar palabras claves relacionadas. Por ejemplo, yo siempre uso un ejemplo. Yo vendo calzado, quiero vender unas Nike rojas y me doy cuenta que están salando, están las más potentes, ahí va, y están todas ahí arriba. ¿Qué hago? Genero un contenido que diga cuál es el mejor color de calzado para correr de noche, cuál es la mejor suela la mejor textura de la suela para determinadas superficies. Cada cuánto X tiempo debo cambiar un calzado. ¿Qué pasa? Gente que tiene dudas, que quizás no está lo suficientemente caliente o decidida a comprar, si yo le estoy diciendo que el mejor producto, ojo, sin mentir, el mejor color para la noche o para el día es el rojo, y miran y tienen calzados blancos, les genero la necesidad de cambiar su calzado. Entonces puedo atraer gente que no está totalmente caliente para la compra, pero que con ese contenido de calidad que le aporta respuestas a sus dudas, lo puedo terminar de fidelizar y llevar por el funnel o el túnel de conversión hacia la venta o inclusive hacia una suscripción para ofrecerle cosas después. Todo esto lo voy a poder conseguir gracias a palabras claves relacionadas que puedo generar en este contenido del blog. Vienen las arañas de Google con más frecuencia. Si genero, como dije en la primera parte, el contenido fresco más habitualmente, por lo menos una vez por semana, hago que el araña o el robot de Google se acostumbre a pasar más seguido por mi página. Por ende, si voy
optimizando algunas otras partes de mi web, van a ser indexadas mucho más rápido. Y esto me va a beneficiar mucho en aumentar mis posiciones más rápidamente. Y para terminar, no hay nada mejor para una estrategia de link building externo que un blog. Piénsenlo de esta manera. Ustedes si tienen páginas web o tienen blogs o los periódicos online, normalmente no, cuando hablan de Nike no enlazan a la página del producto que está vendiendo Nike. Enlazan o a la home o a un vídeo de Nike o a un artículo, supongamos en su caso, a un artículo de contenido. Si yo genero ese artículo que habla cuál es el mejor color de calzado para correr de noche, con un vídeo, con una infografía, y me lo curro, como dicen aquí en España, o me lo trabajo muchísimo, como se dice en otros lugares, y lo hago muy atractivo, voy a conseguir que mucha gente le guste y lo cite en sus páginas web con un enlace. Y voy a estar sin hacer nada fuera de mi web, simplemente contenido de calidad, consiguiendo enlaces que me apunten, que me suban la autoridad de mi blog y de mi dominio en general. Entonces, si no tienen un blog, yo a día de hoy lo veo como indispensable. No creo en el posicionamiento en Internet sin blog, desde mi punto de vista, por eso me dedico al marketing de contenidos. Mírenlo de esta manera, los blogs, los vídeos, todo eso genera las infografías que se generen para los artículos del blog, los guest posting, todo esto hace una estrategia de link building natural, mucho más fluida y más fácil de llevar a cabo, para gente que no sea muy técnica en estos temas. Otro factor muy, pero muy indispensable, el mejor factor SEO es la paciencia y la constancia. Estos serían los dos factores SEO más importantes a día de hoy. Yo no puedo tener una página web y querer estar en la primera de Google a la primera de cambio. Esto necesita trabajo, esto necesita esfuerzo. Yo siempre cuando doy mis clases en mis cursos de SEO, lo primero que digo es, no piensen que un SEO es Moisés que clava el bastón y se abren las aguas de Google para dejarte a ti pasar al primero. Esto tiene que llevar mucho tiempo remando y remando y remando para poder llegar a la otra orilla. Nada se consigue de un día para otro. Todo es paciencia, constancia y optimización. Con esto hemos llegado al final. Muchísimas gracias. Quedarían solo las preguntas, pero ha sido un placer estar con ustedes aquí. Muy bien, José, clarísimo, felicitaciones. Más que claro el webinar y más sobre una temática que genera tantas dudas y tantas preguntas. Yo realmente hay bastantes preguntas, la mayoría sucedía que se iban generando y se iban contestando a medida que ibas avanzando. Hay una pregunta que me gustó, que es, bueno, con respecto a SEO Box, lo de estos amigos con este nuevo producto, este nuevo hard, que preguntan si es... alicantina, Webpositor. Exacto, si es el producto solamente para España, por lo que comentaste, veo que no, que funciona en Argentina. El producto funciona por internet, es decir, que va para todo el mundo. Lo que pasa es que cuanto más cantidad de usuarios lo tengan en tu país, más fácil y más exacta va a ser la información que te ofrece. Pero es un producto que ya se está masificando en España y está empezando a llegar a otros países, pero está a nivel mundial. Perfecto. Es más, si alguien lo quiere desde la página web, desde algún otro país, lo puede comprar sin problemas. Genial. Y por último hay una pregunta que nos había quedado durante la mitad del webinar, que pregunta Pablo, si dentro de lo que es el link building interno, si hay diferencia entre hacer que el enlace se abra en la misma pestaña o en una nueva. Vale, esta pregunta es muy buena. Yo lo suelo hacer a todos que se abren en ventana nueva, a todos, pero en su defecto los internos podría no hacerlo, podría dejar que se abran en la misma ventana, pero los externos siempre se abren en ventana nueva. ¿Por qué? Un enlace mío apuntando a otra página web que se abra en la misma página hace que mi página web desaparezca y quizá el usuario o el lector o el cliente nunca más vuelva para atrás y me vuelvo a encontrar. Y si me encontró de casualidad o me encontró por una búsqueda X, puede no llegar a tener nunca más relación conmigo. Y cuando lo hablamos desde el link building interno, desde los enlaces internos, yo prefiero hacer lo mismo, sobre todo cuando hablamos de contenido de blog. ¿Por qué? Supongamos que tú has linkeado un contenido del blog desde una página de producto para ampliar información. Si el cliente se distrae leyendo ese contenido del blog, que a su vez puede tener enlaces hacia otros lados,
puede llegar a olvidarse de cuál fue su búsqueda primera. En cambio, si lo tienes siempre abierto en una segunda pestaña, es como que siempre está ahí recordándote de que aquí empezaste, vuelve a mirar el producto. Por eso yo prefiero siempre abrirlos en ventana secundaria. Perfecto, José, clarísimo. Te voy a dejar con una última pregunta, así ya te libero completamente. Me pareció interesante. Pregunta, Gabriela, si, digamos, lo que es las novedades o las notas para generar este contenido fresco, si es necesario que tu página, la página de cada uno personal o el negocio, tenga un blog, pero que tenga la palabra blog, digamos, que esté identificado como que es un blog, ya sean los keywords y demás. No, no es necesario, porque en realidad si yo estoy vendiendo calzado no me interesa posicionarme como blog, excepto que me busque posicionar como blog deportivo. Pero no es necesario. Lo que pasa es que ya está generalizado el término, como si vos vas a buscar contactarte con una empresa, normalmente buscas la palabra contacto en el menú. Entonces si tú vas a buscar contenido extra, normalmente buscas blog. Es como muy generalizado, no mezclemos el concepto de keyword con el concepto de ponerle una etiqueta o nombre a esa funcionalidad. Pero si tú me dijeras que lo vas a utilizar en un subdominio, sí, también siempre es mejor que el subdominio sea blog.minombre.com, porque eso también hace ver que en ese subdominio está el blog, que va a encontrar la persona. Es como una etiqueta, más que pensado en posicionamiento, va pensado en que la gente con solo verlo ya sepa y relacione lo que va a encontrar. Genial. Bueno, José, no te robamos más tiempo, te agradecemos como... Mira, si hay alguna otra pregunta importante, yo no tendría problema, pero si ya estamos hasta aquí, perfecto. Hemos terminado. Muy Tenemos... bien, muchísimas gracias. No, por favor, José, mil gracias y les vuelvo a recordar que el usuario de Twitter, por si tienen alguna consulta o para seguirlo y estar al tanto de todas las actividades que hace José, es Fachin con doble C, José todo junto, y su sitio para cualquier búsqueda, incluso algunas de las herramientas que hoy mencionó, lo pueden encontrar todo a través del buscador en josefachin, también con doble C.com. José, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, de nada, un placer haber estado aquí con ustedes. Gracias. Hasta luego. Bueno, y yo les agradezco a todos por haber estado, les recomiendo obviamente que visiten lo que es SEMrush y que visiten el sitio de José y que lo sigan en redes sociales para estar al tanto de todas las cosas que él está haciendo. Y recuerden que por ser parte de SEMrush, en caso de que tengan ganas de probar la herramienta, tienen también un descuento exclusivo en Doppler. Este descuento lo pueden encontrar en nuestro sitio partners.fromdoppler.com/beneficios-SEMrush. Nada, los invito a que prueben Doppler Email Marketing. Les agradezco por haber estado presentes con nosotros y nos vamos a estar viendo en el próximo webinar en el marco del Doppler Academy. Hasta la próxima y muchas gracias.